Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta conferencia plenaria y quién mejor para hablarnos de la Agenda 2030 que Jorge Solana. Uno, porque es de la casa, ¿no? Le conocemos desde hace muchos años, como todos sabéis, está vinculado a la cooperación al desarrollo, ¿no? Él es licenciado en Geografía e Historia y creo que desde el principio pues, ha tenido esa inclinación hacia la cooperación, ¿no? En países de Latinoamérica y también en la Universidad de Alcalá, donde primero fue coordinador de programas del Instituto de Estudios Latinoamericanos y después director de la Oficina de Cooperación Solidaria. En la CRUE, que todos le conocemos quizás por eso, ¿no? Pues ha estado siempre muy vinculado, ¿no? con la CRUE, ha sido secretario técnico del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, OCUD. También formó parte de su consejo asesor desde su creación y ha sido secretario pues, del Grupo de Trabajo de Cooperación de la CRUE Universidades Españolas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que desde la alta comisionada, ¿no? Y desde la oficina que tenéis, pues vais a seguir trabajando con la misma pasión y ganas que lo habéis hecho estos meses y esperemos que ahora tengáis un poquito más de estabilidad para poder poner en práctica todas esas buenas iniciativas que habéis empezado. Muchísimas gracias y cuando quieras. Bueno, primero agradecer a la CRUE, Universidades Españolas, la invitación para estar hoy aquí, disculpando a la alta comisionada que por motivos de agenda que entenderéis es complicado que pueda compatibilizar actos y bueno, hay algunos en los que no puede estar y bueno, pues estoy yo en su sustitución, pero ella, como ha dicho Santiago, está muy implicada con todo el tema universidades y siempre que puede intenta participar y seguir empujando para que bueno, la Agenda 2030 vaya calando en el sistema universitario español, que luego os contaré un poco cómo lo hemos estado enfocando, ¿no? Agradecer al rector de la Universidad de Valladolid, al rector de la Universidad de Oviedo por la invitación y por la posibilidad de estar hoy aquí, ¿no? Creo que es una oportunidad el poder hablar a un nutrido grupo de técnicos, vicerrectores, a cargos políticos y cargos técnicos entiendo que la mayoría de las universidades españolas que están vinculadas a los temas de sostenibilidad y por tanto tienen una vinculación directa con temas de Agenda 2030. Así que intentaré un poco hacer una rápida, porque no tengo mucho tiempo, aunque me suelo enrollar, una rápida paso sobre cuáles son las claves que desde el Alto Comisionado para la Agenda 2030 tiene la agenda hoy, ¿no? Ya llevamos 3 años de agenda, cómo está la agenda hoy a nivel del Estado español, cómo está la agenda a nivel de los diferentes actores que están involucrados y cuáles son esas 5 o 6 claves que tenemos que tener en cuenta para poder continuar con su implementación y poder dar un paso más desde un enfoque más de narrativa a ir aterrizando la Agenda 2030 en nuestras acciones, nuestras políticas como actores implicados, no solo como universidades, sino también como administraciones públicas, empresas o sociedad civil organizada, ¿no? Voy a hablar en 5 puntos. Voy a hacer situar la agenda en su contexto, más allá del rombo, ¿no? De los colores tan amables, sino intentar un poco profundizar cuáles son los principios que rigen en esa agenda. Sé que están ustedes cansados de oír hablar de agenda, no voy a detenerme en esos objetivos uno a uno, ni cuál ha sido el proceso de llegar a la agenda, pero sí cuáles son las que consideramos sus claves para afrontar su implementación. Luego, brevemente, cuáles son los 3 retos en los que nos enfrentamos ahora a la hora de implementar la agenda, que son la complejidad de la propia agenda, la necesidad de la movilización social y la necesidad de liderazgo. Y luego un poco cómo lo estamos afrontando desde el Gobierno, muy brevemente, sin entrar en el detalle de medidas concretas, sino un poco cuál es la manera en que el Gobierno está atacando la implementación de la agenda, no solo hacia afuera, sino hacia su propia, como a su propio contexto de cómo se están organizando los diferentes ministerios, gabinetes, etcétera. Algunas ideas luego de cómo la universidad está siendo interpelada por esta agenda. Se han dicho ya muchas cosas, intentaré no repetir, pero sí dar algunas claves para que los equipos de gobierno y los equipos técnicos pues puedan incorporar a su día a día o a su trabajo, ¿no?
Y por último, ya con motivo de la propia temática de la jornada, de hacer algún reto o alguna clave que consideramos desde el Alto Comisionado para trabajar universidad, sostenibilidad, movilidad sostenible, ¿no? Me gustaría, si hay alguna, siempre digo lo mismo, nunca me interrumpen, ¿no? Pero si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, yo estoy encantado de recibirlo y intentar contestar. No sé si habrá tiempo luego para preguntas, me imagino que como me enrollaré un poco, no mucho, pero si quieren alguna duda y si no, después cuando el café, ¿vale? Situar la agenda en su contexto yo creo que es clave, cuando hablamos de agenda, ir un poquito antes y decir por qué surge la agenda, ¿no? Y la agenda surge porque vivimos en un mundo complejo y en proceso en constante transformación. En un tiempo donde todo está sistemáticamente en crisis, todo está cambiando, incluso el sistema está en crisis, es decir, estamos en un momento líquido de movimiento donde lo que antes era de una manera empieza a ser de otra, pero no sabemos cómo va a ser mañana, ¿no? Y en ese contexto debemos de afrontar los retos que poco a poco se van dibujando ante nosotros, como es la transformación digital de la economía, la disrupción tecnológica, las tensiones que genera en el mercado local, laboral todo este tema de la tecnología, los niveles de desigualdad social cada vez más acuciantes, la revolución feminista, la gestión del colapso medioambiental y la necesidad de una transición energética que nos lleva a un nuevo modelo económico. Todo eso y muchísimas cosas más están encima de la mesa y no están definidas, ni tenemos claro cómo las vamos a afrontar, ni cómo vamos a definir las soluciones. Y debemos de abordar esas soluciones no ya desde posiciones fijas, sino desde posiciones dinámicas. Y eso es una de las claves que la agenda pone encima de la mesa. Les recomiendo que vuelvan, que seguramente ya han leído el documento de la agenda que se titula Transformar el mundo, es decir, ya en el título del propio documento habla de cambiar, porque hace referencia a todo esto que les estoy contando, ¿no? Un mundo que está en cambio constante necesita tener una hoja de ruta o un documento o una foto para dibujar cuáles son esos grandes retos que nos posibiliten tener un lenguaje común a los diferentes actores. Es decir, no andar perdidos sobre qué cosas tenemos que hacer, sino tenemos ahí esos 17 objetivos que nos ayudan, uno, a tener claro cuáles son los grandes retos y dos, a tener la posibilidad de compartirlos con otros actores porque tienen la misma narrativa, ¿no? Pero para cambiar y para avanzar y afrontar esos retos se requiere una nueva forma de pensar. Hay que cambiar la mirada para obtener una nueva visión y ahí las universidades son claves para generar esos procesos de cambio a la hora de cambiar las metodologías, los modelos, las narrativas, las políticas, etc. Luego volveré sobre ello, ¿no? Por tanto, la Agenda 2030 la debemos de ver como una oportunidad para el cambio. Una oportunidad para transformar el mundo en que vivimos, ¿vale? Pero desde unos principios, que son los derechos humanos, la universalidad y la equidad. Es decir, no solo tenemos un documento que nos llama a transformar el mundo en el que vivimos, sino que nos pone unos principios sobre los que hacerlos. Y son los principios básicamente de los derechos humanos y la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y luego otra clave es para no dejar nadie atrás. Y esa es otra de las cosas que no debemos de dejar de tener encima de la mesa. Es una agenda inclusiva que su objetivo primordial es que avancemos todos a la vez y que nadie se quede atrás, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para poner los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta en el centro de la agenda política y pública. Es una visión ambiciosa y transformadora del futuro que queremos. Es una respuesta real y global a los desafíos del desarrollo y la sostenibilidad del planeta. Propone una transformación inédita y es un punto de partida para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Es decir, nos pide cambio, nos pide transformar y nos pide construir un nuevo modelo. Yo creo que es clave. O sea, no es una agenda de soluciones, sino es una agenda motivadora para iniciar un proceso que nos debe llevar a otro modelo económico en el que relacionarnos. No dice cuál. No se atreve a poner en entredicho el capitalismo, es una agenda de 193 países, pero sí dice claramente que este modelo es insostenible. No es un contrato, ¿vale? No estamos obligados a cumplirlo, pero sí es una guía para la acción política y eso es otra clave que creo que es fundamental. Los países no están obligados, los gobiernos no están obligados, pero sí que es un referente en el que todos nos motiva a ponernos en marcha y volcar o dirigir, alinear nuestras agendas políticas en relación con la agenda.
Por lo tanto, es una agenda que pretende transformar todas las relaciones políticas, sociales y económicas de nuestro tiempo, que no es poca cosa. Un paraguas que resume los grandes retos del presente y el futuro, y como es la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, el empleo digno, la salud, la educación universal, etc. Y una agenda, y ahí interpela a las universidades, que necesita del conocimiento y la innovación para dar respuesta a esos retos que aborda. Es la primera agenda global, la primera agenda de Naciones Unidas que hace referencia de manera clara y explícita a la necesidad de la ciencia y del conocimiento. Incorpora un objetivo que es la educación y donde habla por primera vez de la universidad. Por lo tanto, están ustedes, o estamos nosotros por mi pasado, interpelados a tomarnos en serio esta agenda. Pero nos la tenemos que tomar en serio no solo cada uno en su ámbito, sino que la agenda es clarísima. En eso se ha hecho referencia antes, en la necesidad de generar ecosistemas que permitan el encuentro entre actores. La agenda no puede ser abordada desde cada actor, desde su sector, sino que tiene que buscar las alianzas necesarias para que entre todos podamos encontrar esa nueva forma de actuar, ¿no? Por lo tanto, no nos vamos a acercar a las soluciones del futuro desde viejas prácticas, tenemos que despegarnos, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, aunque es una frase, un concepto que no me acaba de convencer, pero que sí que define bien el mirar hacia adelante y, bueno, cambiar, ¿no? Y ahora aterrizaré un poco más en la universidad y haré algún tipo de reflexión sobre esa necesidad de cambio, ¿no? En ese contexto, actualmente la Agenda 2030, una vez que el Gobierno se pone un poco a ver cómo implementa o cómo incorpora la Agenda 2030 en sus acciones, nos damos cuenta de que hay tres grandes retos. Uno es la complejidad de la agenda. Más allá de los colores y los 17 objetivos que son amables, es decir, no hay ningún tipo de reparo de decir que todo está bien, ¿no? Hay que acabar con la pobreza, claro, y salud para todos, por supuesto, ¿no? Y además es incluso hasta bonito el PIN, ¿no? Pero detrás de eso, una vez que nos profundizamos en la propia agenda, que como digo es amable, positiva, realizable, entra la complejidad. No es tan fácil. Y eso tenemos que empezar a decirlo, porque seguimos a lo mejor en un discurso muy del buenismo, ¿no? Es decir, la agenda nos marca, pero la agenda hay que aterrizarla, ¿no? Y hay que abrirla, y hay que ir objetivo a objetivo a ver cómo encaja con las políticas públicas. Nosotros hemos hecho un ejercicio desde el Gobierno breve en estos meses de intentar alinear algunas políticas a la agenda, y les puedo decir que es complicado. Es complicado porque, insisto, hay que cambiar dinámicas, hay que cambiar formas de entender cómo se hacen las cosas, hay que cambiar formas de ser, hay que empezar a juntar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Transición Ecológica para que empiecen a hablar de un objetivo y no que cada uno hable de su objetivo por separado, ¿no? Esa es la complejidad de la agenda unida a que no es una agenda win-win, ¿vale? Hay fricción, hay posicionamientos, hay gente que está en contra, hay que lograr consensos, hay que hacer mucha política, no política partidista, me refiero, hay que hablar mucho, hay que negociar, hay que encontrarse, necesitamos tiempo para poner las bases para la consecución de los objetivos. Y les digo esto desde una posición, desde el Gobierno, en el que hemos podido reunirnos con sinfín de actores, todos convencidos con la agenda, todos queriendo colaborar, pero que hay que aterrizar. Y una vez que empiezas a aterrizar, ves que ya no es tan fácil, ¿vale? Que ya hay que empezar a negociar y hay que empezar a ceder unos y otros, ¿no? Y para eso, para trabajar toda esa necesidad de política, necesitamos liderazgos. Y ahí considero que es fundamental que los rectores, que los equipos de gobierno en las universidades, o que los ministros en el caso del gobierno, o que los CEO de las empresas asuman esto como algo que realmente hay que hacer. No solo en el discurso, no solo en el papel, no solo en la introducción de la memoria anual de responsabilidad social, sino que realmente esté interiorizado. Es decir, ya no se trata de sensibilizar, sino se trata de que esos liderazgos se apropien de la agenda, que tengan esa visión transversal que es la agenda, que les posibilita una hoja de ruta muy potente para hacer su trabajo, porque cuando se lo explicas, realmente hay gente que lo ve clarísimo, dice, pues una agenda que me permite hablar a la vez de salud y de educación, a la vez de las políticas que estoy... pues esto es muy interesante porque me sirve para darle cierto contexto a lo que estoy haciendo en diferentes departamentos, ¿no? Pues todo ese liderazgo es necesario que lo construyamos, interpelemos desde arriba, desde el rector de nuestra universidad y desde nuestros servicios técnicos para que exista ese compromiso y esa apropiación de la agenda que permita avanzar, ¿no?
Y por último está el reto de la movilización. No podemos construir Agenda 2030, no podemos implementar los objetivos de desarrollo sostenible si no hay una ciudadanía que igual se apropie de la agenda, la considere suya y se sienta interpelado, ¿no? Lo estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Mañana tenéis una reunión con los jóvenes de los viernes, ¿no? Esa movilización ciudadana, ese mover la silla a los líderes, ese agitar un poco y concienciar de que esto me afecta a mí, y que tengo que, por tanto, tomar partido, es imprescindible para que los equipos de gobierno, las administraciones públicas y los líderes políticos asuman que esto va en serio, ¿no? Lo estamos viendo con el clima, pero lo estamos viendo con los movimientos feministas, lo vamos a ver con otros tipos de movilización que van a conseguir que, un poco desde abajo y desde arriba, la agenda empiece a permear en todas las acciones de los diferentes actores, ¿no? Y una última clave que diría de los retos ahora mismo es Europa. En 2 semanas han hecho referencia a las elecciones autonómicas y municipales, pues también están las europeas. Europa va tarde en la incorporación de la agenda. Ha habido un proceso en el que desde el Gobierno hemos colaborado y hemos impulsado para que en el próximo Consejo Europeo, en el próximo periodo de la Unión Europea, esté la agenda, se incorpore en el centro de las políticas de la Unión Europea, porque es clave, porque el 80% de las políticas que nos afectan se deciden en Bruselas. Bueno, el 80% no, pero está por ahí, ¿no? Y por eso poner en valor también las elecciones que van a las elecciones europeas, y que también es un espacio para presionar y que la agenda esté en la acción. Lo que quiero decir, y concluyo este punto, es que la agenda no solo porque está bien se va a conseguir, no solo porque es lo correcto se va a conseguir, hay que trabajarla y hay que lucharla y hay que movilizarla y hay que asumir que va a haber fricciones y que va a haber momentos de tensión, y que esos momentos de tensión en nuestros equipos rectorales, en nuestros servicios de sostenibilidad junto con los de cooperación, etcétera, etcétera, va a haber que buscar consensos y tener a la agenda un poco de referencia para lograr esos cambios, ¿no? Y eso es un poco la idea de que estoy empezando a dejar traslucir. ¿Voy mal de tiempo? No, voy bien. Para que luego cuando llegue a la universidad no les choque lo que les voy a decir mucho, ¿vale? Es broma, no va a ser para tanto, entrando un poco en cómo nosotros entendemos la agenda, ¿vale? Cómo el Gobierno de España ha entendido la agenda durante estos meses. Ahora estamos en funciones. Como ha dicho María Eugenia, que es muy optimista, parece que vamos a seguir. ¿Te lo ha dicho el presidente o qué? Le decía al presidente porque dependemos del alto comisionado para la Agenda 2030, que está Cristina Gallard, depende directamente del presidente. Es decir, el presidente ha situado la Agenda 2030 al más alto nivel. Estamos en gabinete de presidencia, en Moncloa, por lo tanto tenemos una visión muy desde arriba y una relación muy directa con los diferentes ministerios, ¿vale? Entonces nos ha dado mucha potencialidad para poder llegar y comunicar y sensibilizar, que es una primera fase en la que hemos estado, sobre qué son los objetivos y cómo podemos empezar a buscar esa coherencia y esa alineación de las políticas con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? No ha sido fácil y nos ha costado ese proceso, pero no voy a entrar ahí. Yo quería más elevarme un poco cómo se entiende desde el Gobierno la Agenda 2030, que se puede trasladar a otros actores, ¿no? Nosotros entendemos que es un compromiso de Estado, que es un proyecto de país, es decir, que está por encima del Gobierno de turno. Es decir, creemos que es que como compromiso de Estado nos trasciende como Gobierno y nos trasciende como actor, y tenemos que buscar la relación con los diferentes actores. Es una voluntad política, considerando que es una tarea conjunta y con la responsabilidad, y esta es una de las claves también, de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Esa es un poco, no dejar nadie atrás y dejar el mundo mejor de como nos lo encontramos, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Y entendemos que es una agenda transformadora. Vuelvo al argumento de antes, ¿no? Transformadora, de cambio. Para pasar de una gestión del pasado a la organización del futuro. Estamos en transición. La agenda como decía al principio, nos obliga a ponernos a caminar en esa transición. No sabemos dónde vamos, pero sabemos que andamos. Una agenda inspiradora, motivadora, y movilizadora, ¿no? Tiene un punto de utopía la agenda desde nuestro punto de vista, ¿vale? No es un final del camino, sino es un empujar a caminar, ¿no?
Un ejemplo, por curiosidad, si quieren ver un poco cómo trasladamos este discurso a lo mejor demasiado político, demasiado en el aire, cómo lo trasladamos a las políticas o a las propuestas de políticas públicas. Hace unos meses se presentó la Agenda del Cambio, que es una agenda de cómo transformar la economía de este país, y la agenda está de manera transversal en toda esa Agenda del Cambio. ¿Cómo está? Pues vinculando que no podemos abordar la transformación de nuestro modelo energético sin abordar la desigualdad, sin abordar el cambio climático y sin mejorar los procesos educativos y consiguiendo un empleo digno y justo. Es decir, todo está vinculado, que es al final un poco el mensaje que dice la agenda. Es decir, usted no puede trabajar la movilidad sostenible, como han dicho hoy aquí, sin considerar que la movilidad sostenible está relacionada con la salud y que está relacionada con los procesos de educación para que los chavales sepan que, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí porque entiendo que es bastante generalizado este concepto. Pero una vez que bajamos a las políticas y bajamos con los actores, es cierto que cuesta ese cambio. Y es a lo que voy. Yo me dedico a lo mío. Yo soy el del Ministerio de Educación, a mí no me hables de salud, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, pero vamos a juntarnos con el de salud, eso sí, podemos hablar y entonces empiezan a ver las sinergias y empiezan a compartir en ese marco común que es la agenda. Pasa en el gobierno, pero pasa en las ONGs, o pasa en las universidades, o pasa en las propias empresas, ¿no? Y les diría algo más, el que sea capaz de visibilizar eso y atacarlo y ser vanguardia, avanzará muchísimo más rápido y liderará este proceso de implementar la agenda, ¿no? Que es otra de las cosas que desde el gobierno, volviendo a esos retos, hemos intentado impulsar, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo fundamental del presidente, pues es una apuesta personal suya y lo ha liderado y ha intentado siempre que puede ponerse el pin y hablar de Agenda 2030. No tanto como a mí, no voy a hablar, no tanto como nos gustaría, pero porque tiene muchas cosas, pero sí que es verdad que el espaldarazo de que el presidente del gobierno esté encima de este tema abre muchas puertas, facilita muchos contactos. Bueno, es obvio, ¿no? Pero eso es importante, algo que se podía trasladar a los rectores, Santiago. Entonces, sabes que tú lo haces bien, ¿eh? De ti no tenemos quejas, Santiago. y otra de las cosas que hemos hecho desde el gobierno es la gobernanza de la agenda, es decir, generar una estructura de gobernanza para que sepamos cómo gestionar la implementación de la agenda. Consejo de Desarrollo Sostenible, donde está la sociedad civil y las universidades, empresas, sindicatos, etcétera. Un espacio de coordinación que se llama el Grupo de Alto Nivel, donde están todos los ministerios al máximo nivel, ministros, secretarios de Estado, un espacio de interrelación con las comunidades autónomas y municipios. En fin, hemos generado, no me voy a detener, pero sí un espacio de gobernanza donde podemos interactuar con los actores. Esos espacios de gobernanza pueden ser trasladados también a los actores. Es necesario trascender de las viejas, y no digo viejas en concepto negativo, sino antiguas, formas de organizarnos, ¿no? De comisión, de no sé qué. A lo mejor hay que crear comisiones, como ha hecho la CRUE, que junta toda una comisión intersectorial para hablar de la Agenda 2030. Eso es un paso, ¿no? Y eso es gobernanza y siempre es positivo, ¿no? Ya entrando con las universidades y contando un poco, porque no me quiero extender con medidas concretas que hemos hecho el gobierno, tenemos una página web, la pueden ver, agenda2030.gov.es, y ahí pueden encontrar resúmenes que hacemos semanales de todas las medidas que el gobierno está implementando, bueno, ahora no, porque estamos en funciones, pero hasta hace 2 semanas concretamente, las medidas que el gobierno está implementando en relación con la Agenda 2030. En cuanto al trabajo con las universidades, sí me interesa comentar un poco para que puedan ver un poco cómo hemos trabajado con un actor concreto que es la universidad, que para nosotros es fundamental, ¿no? Fundamental por el conocimiento, fundamental por la formación, la investigación, etcétera. Y hemos trabajado un poco directamente con la CRUE como espacio de coordinación de universidades, ¿no? Como un poco ese punto que está arriba, que todo lo que hagamos ahí arriba al final va cayendo lentamente. Yo he estado en ese lado, en este lado, sé que la CRUE es lenta, pero va, un poquito, pero va. O sea, ¿qué quiero decir? Y es importante, y ya me dejo de bromas, es importante que a esos niveles de coordinación la agenda entre y empiece a calar, y empiece a haber narrativa, empieza a haber argumentos, empieza a haber discusiones, empieza a sonar, y la agenda no sea algo que me ha preparado mi asesor porque hoy voy a hablar de agenda, sino que
estoy hablando de investigación y estoy hablando de agenda. Estoy hablando de cambiar los currículos y estoy hablando de agenda. Estoy hablando de transformar la gestión de mis campus y estoy hablando de agenda. Estoy hablando de movilidad sostenible, estoy hablando de agenda, ¿no? Y esa es un poco la idea de trabajar a ese nivel. También hemos trabajado a nivel de redes, hemos trabajado con redes, con otros espacios de coordinación de universidades más ágiles, además, más ágiles quiero decir en el sentido de que nos permitían hacer otro tipo de cosas, y luego también hemos trabajado directamente con universidades. Hemos visitado un montón de universidades y conocido experiencias realmente súper valiosas, vanguardia, y que dan ejemplo un poco de que la agenda está calando en las universidades, ¿no? De diferente manera, no hay un patrón, lo cual es muy rico también, ¿no? Y en esa articulación con la del alto comisionado, les hablo no como gobierno, no como Ministerio de Ciencia, sino solo desde nuestra labor, que se me olvidó comentarles, nosotros no tenemos capacidad de acción, no definimos políticas, nosotros facilitamos, ¿vale? No somos un órgano ejecutor como es un ministerio, nosotros somos un alto comisionado, simplemente ponemos en común, facilitamos los espacios, empujamos, hacemos una llamada, nos reunimos con, etcétera, etcétera, ¿no? En esas funciones, en esa forma de trabajar que tenemos, hemos intentado con la CRUE y articular una hoja de ruta. Sí que nos ha parecido importante tener una visión un poco a medio o largo plazo de cómo podemos trabajar universidades y alto comisionado para impulsar esa agenda, ¿no? Y yo creo que hay ejemplos que ya estaban avanzados de esos 7 compromisos que están en el plan de acción, pero bueno, ir concretando un poco esas ideas en ideas, esas propuestas en ideas concretas. Eso está ahí, lo hemos tenido que dejar un poco parado por los procesos electorales, pero que retomaremos, ¿no? Y luego otra clave que hemos visto es la generación de espacios concretos de trabajo, ¿no? CRUE tiene tenéis vuestra comisión intersectorial en la que pudimos estar en la primera reunión y agradecer el esfuerzo, pero nosotros también queremos crear espacios, esos ecosistemas que decía al principio, de relaciones, ¿no? Y es una cosa que hemos estado trabajando, de un espacio de trabajo de comunicación, no lo tenemos claro, entre el Ministerio de Ciencias y Universidad, el Alto Comisionado y la CRUE, para poder empezar a hacer, uno, visibilizar que existen esos espacios y que existe esa comunicación y que nos sentamos a trabajar, y dos, empezar a trabajar en cosas concretas que el Ministerio está avanzando y que tienen relación con las universidades, pero que también tienen relación con la Agenda 2030, como puede ser el plan de I+D+I y otros temas. Esas serían un poco las dos líneas en las que hemos trabajado, ¿no? Agradecemos el esfuerzo de CRUE, y aquí ya aprovecho y hago un poco de cuña, el esfuerzo de sacar todo esto adelante, de retomar el tema de la encuesta y volver a hacer una encuesta, de que estos temas estén, de que fluya, de que se oiga el run run, de que la agenda está más allá del discurso, sino que tiene que estar o está ya en el día a día, ¿no? Y lograr si logramos datos en esa encuesta que podamos poner encima de la mesa, nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Yo creo que este trabajo ha girado desde nuestro punto de vista, esto es lo que hemos trabajado, pero en nuestro punto de vista creemos que la universidad es un espacio privilegiado para llevar la Agenda 2030 a la formación de los futuros profesionales, incorporando de manera transversal todos esos temas en su formación. Es decir, formar ciudadanos, formar profesionales de manera transversal con la agenda ahí presente, eso es un paso que si logramos hacerlo va a ser fundamental. Luego está la investigación, ya he hecho referencia, como los retos, ya me he hecho referencia, perdón, cómo los retos del futuro necesitan de ese conocimiento y de esa universidad para lograr tener esas soluciones. Y luego un tercer punto, y ya aterrizo un poco en el tema de la jornada, es que se ha hablado en varios sitios, ¿no?, de la universidad como espacio de experimentación. Es decir, no ya solo formar e investigar, sino interactuar, ¿no? Y eso es lo que algunos llaman los campus de experimentación, ¿no? El profesor Carlos Matáis, con la ITD del UPM, es muy pesado con este tema, y nosotros lo vemos como una clave muy interesante, es decir, interactuar, hacer políticas públicas en los campus. Es decir, relacionar actores, que se generen esas alianzas, pero que esas alianzas caigan en algo concreto que pueden ser esas políticas públicas. Estaba aquí un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el gobierno, una universidad, movilidad sostenible, no sé, a mí me suena
que se podría hacer algo, ¿no? Si no, pues eso es un poco el reto que les lanzo, ¿no?, a las universidades, de generar esos espacios de economía circular, sin fin, cambio climático, transformación energética de nuestros campus, y lo hagan, les invito a que lo hagan con otros actores. Muchos campus ciudad son fundamentalmente espacios que pueden ser de experimentación para luego trasladar al resto de la ciudad, o que sean un poco prototipos que se puedan replicar en otros lugares, ¿no? Y ya estoy llegando a los media hora. Esos serían un poco las tres ejes en los que ha girado nuestro trabajo, que, como les digo, ha tenido un parón, por lo tanto nos hemos quedado un poco ahí. No hemos podido avanzar todo lo que nos hubiese gustado, pero esperamos que el futuro gobierno que se forme pueda continuar con estos temas, ¿no? Ya voy aterrizando rápido. La universidad, yo creo que tiene que mirar no solo, y no voy a entrar mucho porque no queda tiempo, pero no solo cómo contribuye a la agenda, sino cómo la agenda le transforma. Yo creo que esa es una de las claves de los ODS, que muchas veces se nos escapa, ¿no? Siempre estamos mirando cómo contribuimos a la agenda, pero no hacemos una reflexión más profunda de cómo la agenda nos está transformando. Yo insisto en este tema porque creo que es fundamental, ¿no? Hay un proceso, por ejemplo, en la Politécnica de Madrid, de alinear toda su investigación en 2 años a los ODS, es decir, trascender de los departamentos, de las áreas de conocimiento, y empezar a trabajar de manera multidisciplinar. Yo sé que eso no es fácil, pero hay una universidad que lo va a intentar y que con la excusa de la agenda le puede salir bien. El rector está convencido y ha apostado por ello. Eso es una de las claves en las que deberían de las universidades también empezar a trabajar. ¿Cómo nos transforma la universidad en la Agenda 2030, ¿no? Por lo tanto, insistir, ¿no?, en esa oportunidad de cambio, ¿no?, de transformación que supone la Agenda 2030 a la hora de abordarla como actor, ¿no? Y buscar esa coherencia de políticas, y buscar esas alianzas multiactor, y llegar un poco a la clave, que es la transformación de las políticas, ¿no?, de las acciones, ¿no? Y ahí es las normativas, etcétera, etcétera, que al final es lo que realmente nos va a ayudar a que esto cale y que sea una realidad, ¿no? Me salto esto porque voy mal, pero no voy a hablar de cómo contribuir a la universidad a la Agenda 2030. Se han dicho cosas aquí y se van a seguir diciendo, no voy a entrar, pero bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y yo creo que es esa clave. Ya termino, ¿no? Y un poco hilando el discurso, ver la agenda como algo integral. Yo creo que esa es clave, ¿no? A mí me horroriza cuando voy a cualquier sitio y me cogen el rombo. No es el rombo de los ODS, no es porque sí, es porque es una unidad. Entonces, cada vez que vemos cómo alguien coge el rombo y empieza a decir los 4 de sostenibilidad, estos son los de cooperación, estos aquí, no sé qué, de repente el rombo, que es una unidad integral, o sea, es decir, actuamos sobre todo porque es lo necesario, es que si no avanzamos en todo, no vamos a transformar el mundo en el que vivimos, nos produce mucho ¿no? Entonces, a lo que voy, que busquen la integridad, busquen abordar la agenda desde su integridad, desde la relación entre los diferentes ODS. Están todos interrelacionados, por lo tanto no podemos, insisto, abordar la movilidad sostenible sin abordar el resto de la agenda. No le digo que hagamos todo a la vez, pero sí que tengamos esa visión de conjunto, que seamos capaces de avanzar en ese sentido. Ya termino. Y eso nos va a obligar a trascender de los espacios en los que estábamos, ¿no? Yo he trabajado en la universidad y yo estaba en el pasillo de los de cooperación. Y tenía enfrente, no, pero muy cerca, bueno, muy cerca no porque está en el campus externo, tenía a Miriam, que está ahí, con sostenibilidad. Y nos encontrábamos de vez en cuando, ¿vale? En algún acto, en alguna cosa, decíamos alguna cosa conjuntos, pero cada uno iba a sus cosas, ¿no? Eso la agenda nos dice, se acabó. O se ponen ustedes de acuerdo y empiezan a trabajar los temas de sostenibilidad y justicia social y solidaridad y entienden que los temas de cambio climático tienen muchísimo que ver con los problemas de desigualdad que existen en el mundo, no solo en el mundo de allí, sino en nuestros barrios, no vamos a poder afrontar el gran reto que es transformar el mundo, ¿no?
Es un ejemplo a lo mejor pequeño, pero yo me estoy viendo gente que hace así como diciendo me suena, ¿no? Me suena, ¿no? Y yo creo que es la excusa perfecta, la agenda. O sea, nos sirve, nos viene al pelo. Decir, oye, mira, es que esta agenda nos obliga, es que tenemos que hablar, ¿eh? Pues hagámoslo, ¿no? Y seamos capaces de transformar la manera en la que afrontamos la agenda. Puedo ir incluso un poco más allá. Yo dejaría de hablar de sostenibilidad ya, hablaría de Agenda 2030, ¿no? Dejaría de lo verde, no 17 colores. Trascender, ¿no? Cristina, mi jefa, cuando fue a Conama, ¿conocen Conama? Evidentemente sí, se horrorizó, todo era verde, ¿no? Si el rombo era verde, entonces se enfadó porque es así además y dijo, ya está bien del verde, hay que trascender, ¿no? Y todos se quedaron un poco como flipando, ¿no? Pero se quedaron pensando, es decir, bueno, no es mala idea, pero claro, es dejar de hacer lo que hago, es dejar mi marca, es dejar de mi zona de confort. Sí, efectivamente. Bueno, pues sentémonos y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Les animo a que lo hagan y nosotros lo estamos haciendo desde el Gobierno. Queremos seguir haciéndolo. Es muy complicado, se lo digo ya. Hablar con los de educación, como decía antes, y hablar con los de salud, pero bueno, hay predisposición a, o sea que se puede conseguir, yo creo que se puede conseguir, y además se puede conseguir si buscamos esas alianzas multiactor para hacerlo, es decir, si nos sentamos con las empresas que están en el mismo proceso y nos involucramos para que eso pase, ¿no? Y sobre todo ustedes tienen una posición fantástica, ustedes tienen 1,5 millones de estudiantes en sus campus, tienen un prestigio social, tienen investigadores de primer nivel en todas las universidades, tienen los recursos a lo mejor todavía no, o no todos los que deberían, ¿vale? Pero sí las ganas, ¿eh? Sí las ganas. A nosotros como Gobierno nos interesa, entonces, y ya termino, les interpelo a moverse, a transformarse y que sepan que el Alto Comisionado va a estar ahí acompañándoles en lo que ustedes necesiten, como CRU de Sostenibilidad, como universidades, como departamento X, vamos a estar ahí. Y termino con una frase que dice Pablo Martínez Osés, que no sé si le conocen, pero es un experto en temas de desarrollo. Dice, no hay que ver por dónde empezar, ¿no? La agenda, cuando vemos los 17, ¿por dónde empiezo? Es la primera frase que te sale, ¿no? 17, voy a elegir uno, ¿no? No, hay que empezar por todo, ¿vale? Yo creo que es la clave, es decir, no hay que empezar por uno, hay que empezar por todos y hay que hacerlo ya, porque esa es y ya termino, ahora sí, yo creo que, ya, 6 minutos de más, y es a lo mejor con un mensaje un poco complicado, pero es que no hay plan B, no hay más que abrir el periódico para ver que esto está mal. Y que o hacemos algo y nos ponemos las pilas y nos lo tomamos en serio y dejamos de hablar, como yo acabo de hacer media hora, y nos preocupamos y empezamos a activarnos y a movilizarnos y a empujar, o realmente lo vamos a pasar mal, incluso nosotros, porque hace 3 años, no, nosotros nos vamos a salvar, serán nuestros hijos, no, ya empiezan a decir que nosotros también lo vamos a pasar mal, y en 5 años. Entonces, hay que hacerlo, hay que ponerse las pilas, les invito, nosotros estamos predispuestos, sobre todo después del 28 estamos más tranquilos para ponernos a ello, así que cuenten con el Alto Comisionado y muchas gracias por el espacio y ánimo con las jornadas y el trabajo por delante. Gracias. Disculpad. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos rápido ya a la siguiente actividad. Estoy segura de que la universidad, ese espacio privilegiado que tú comentabas, pues va a ayudar a ese aterrizaje y a esa transformación. Y vamos a seguir aterrizando, ¿no? Yo creo. Muchísimas gracias y damos paso a las siguientes ponencias.